Belén y el establo. Y bueno, hoy toca el tema Navidad, el mensaje de amor. Si el mundo, muchos celebran Navidad, ¿cuánto más la iglesia, que es la Navidad realmente la que vino a dar sentido a nosotros como hijos de Dios, como iglesia, ¿verdad? Y a veces tenemos la falsa idea de que la Navidad son cosas diferentes a lo que realmente es. Navidad es un mensaje de amor que Dios nos quiso mandar a través de su Hijo, y a veces tenemos esa idea como que Navidad es comprar, es divertirse, es reuniones familiares, hasta excesos, hasta aprovechar cosas que son realmente para el mundo bonitas, dulces, regalos, diversión. Dar todo lo que se quiera. A veces pensamos que dar amor es que se gocen todos, que nadie sufra, que todos tengan todo, ¿verdad? Lo que necesitan, lo que quisieran. Pero el mensaje de Navidad es diferente. En realidad, bíblicamente, Navidad es que Jesús nació y vino a arreglar las cosas, y cuando tratamos de arreglar algo y hay que cambiar cosas, a la gente no le parece, no le gusta el cambio. Normalmente hay una resistencia al cambio natural, y eso fue lo que pasó hace 2000 años cuando Jesús nació. Le comento que la Navidad hoy es famosa en todo el mundo, ¿verdad? ¿Quién no sabe de Navidad? Hasta los que no son cristianos. Pero la primera Navidad no fue así, casi que fue un secreto. Pasó totalmente desapercibida, a pesar de que lo que la Biblia llama el deseado de las naciones vino. Para muchos fue algo misterioso, para muchos no sucedió. De hecho, dice la palabra de Dios que el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció, y todavía más, a los suyos vino, al pueblo de él vino, y el pueblo de él no lo recibió. Y bueno, la razón en realidad de la Navidad, de que Jesús nació, es que Dios amó al mundo y se hizo hombre. No fue nada agradable para él, fue la verdad, la Biblia lo llama la humillación de Cristo en un estudio teológico. Y bueno, el destino eterno de la humanidad estaba en juego, y por eso Dios decidió nacer como humano en la persona del Hijo Jesús, Jesucristo. Y bueno, ese destino eterno nuestro cambió totalmente. Y ese es el mensaje de Jesús viniendo a cambiar vidas. Dios remediando el problema que desde Adán y Eva, por todos los siglos, la humanidad se había metido en ese problema. Pero el amor de Dios tristemente es incomprendido, expresado teológicamente. Juan, el Evangelio de San Juan, y le invito a ponerse de pie para leer juntos los primeros 5 versículos del Evangelio, y después del 9 al 12, donde nos comenta que el verbo, o la palabra, como se dice en inglés, se hizo carne. En español utiliza la Reina Valera la expresión o la palabra verbo para referirse a la palabra. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba haciendo acción, la palabra. Y entonces dice el versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Para que no quede ninguna duda de que Jesucristo es Dios, dice: en el principio estaba Jesucristo, y Jesucristo estaba con Dios Padre, y Jesucristo era Dios también. Este era, versículo 2, en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En otras palabras, Jesucristo, que había hecho la tierra, que era el dueño, creador y sustentador de ella, vino a ella y dio su luz. Y sin dejar duda alguna de que ahí estaba Jesús, y ahí estaba la luz, y ahí estaba la respuesta para la vida. Versículo 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En él
en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12, muy importante, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad de meditar, Señor, en tu palabra, después de haber alabado tu nombre, después de haberte dado a ti el culto, Señor, y la honra y la gloria de vida a tu nombre. Ahora ayúdanos, Padre, para seguir en este culto con atención, poniendo énfasis, Señor, en lo más importante. Señor, tú eres lo más importante. Tú eres la razón de nuestra vida. El mensaje es: Jesús vino y todo cambió. Y todo puede seguir cambiando. Gracias, Señor, y ayúdanos, Padre, para tomar este importante mensaje, hacerlo vida en cada una de nuestras vidas y que tu nombre sea así glorificado. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. ¿Puede tomar asiento? El jueves vimos con Emanuel un mensaje muy bonito que nos hizo reflexionar sobre el nacimiento de Jesús. Emanuel, bueno, no el que predicó, pero en hebreo Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Y de eso se trata el nacimiento de Jesús. Jesús dio vida y bueno, con eso da sentido a todo lo que se había escrito para dar vida, para hacer vida la ley, los escritos y los profetas del Antiguo Testamento. O sea que vino a cumplir la palabra de Dios. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios Padre, y la palabra era Dios, Dios Hijo. El domingo hablamos de tu palabra, de cómo Dios nos dio decisión y privilegio, nos dio voluntad, y podemos también usar la palabra, el lenguaje, para bendecir o para maldecir. Pero hoy hablaremos de la palabra hecha vida, hecha carne, en un bebé. La palabra nació en Belén. Jesús nació en Belén, y desde el principio podemos ver en este tiempo de los tiempos, o el Kyrios de los Kyrios, en griego Kyrios quiere decir la oportunidad, ¿verdad? Tu vida está llena de Kyrios, está llena de oportunidades que tienes que aprovechar. Es el tiempo de tomar una decisión, y si no lo haces antes de tiempo ni después de tiempo, va a ser una bendición eterna que puedas lograrlo en el tiempo correcto. Cuando Jesús vino fue en el tiempo correcto, y en ese sentido el Señor Jesús cumplió. En el momento del cumplimiento fue el momento de Dios, el momento de la promesa que la humanidad esperaba desde sus inicios. Aquella señal que había sido dada a Eva, a Adán, para resolver nuestro estado de pecado. La simiente de la mujer, una simiente donde por primera vez en la humanidad, en la historia, no tenía injerencia el hombre, sino que una sola mujer iba a tener un hijo sin la intervención de un humano. Eso tiene un nombre y un mensaje. El primer punto de 5 es el nombre y el mensaje. Dice en Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. Esa era la señal. Y dice, he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Eso se cumplió en aquel establo del pequeño pueblo de Belén. Ese niño nacería de una virgen, y el mensaje está completo cuando se junta el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, y el verbo, la palabra, se hace acción. Su nombre Jesús, y en su realidad divina, Emanuel. Jesús es Jehová salvación, Jehová salva. En Mateo 1, 19 al 23, y muchos no entienden los nombres, pero haciendo un pequeño estudio teológico se puede entender que el ángel se le apareció en sueños a José y le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay no es un engaño, no es una infidelidad, sino que es engendrado del Espíritu Santo. Por eso va a dar a luz a un hijo,
Y le pondrás, le dice a José, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús quiere decir Jehová salva. Y todo esto aconteció para que se cumpliese, dice la palabra de Dios, lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Cuál profeta? Pues ya lo leímos, Isaías 7:14, donde dice: una virgen concebirá y darás a luz un hijo y pondrás su nombre, ¿cómo? Emanuel. ¿Y cómo dijo el ángel que se iba a llamar? Jesús. Emanuel significa Dios con nosotros. La orden de llamarle Jesús fue dada por Dios mismo a través del ángel a José. Y le dice: tú le vas a poner Jehová es salvación, le vas a poner Jesús. Y describe su función, porque iba a salvar al mundo, iba a ser el Salvador. Pero el hebreo nos da una clave muy importante, donde dice que se iba a llamar Emanuel, que quiere decir esa realidad divina que indica quién era ese Salvador. Ese Salvador no era cualquier Salvador, era el Mesías, era la persona de Dios mismo haciéndose carne en el ungido. Jesús, el ungido, en hebreo quiere decir Yeshua o Yehoshua, es igual. Yehoshua Hamashiach Israel quiere decir el Mesías Jesús de Israel o el Mesías Salvador de Israel. Jesús el Mesías, que en griego se traduce ungido, Cristo. Por eso dice la Biblia: habrá muchos Cristos, muchos que se dicen ungidos, pero no te confundas, no te engañen. Jesucristo es el Salvador. ¿Qué significa? El Mesías es Dios. Por lo tanto, se convierte en una realidad importante cuando nosotros entendemos el mensaje escondido en el nombre Jesucristo. Jesucristo es Jesús el Salvador, el ungido, el Mesías, Dios mismo. Jesús más Emanuel es Jehová salva más Dios con nosotros, que lo podemos poner en Jesús más Cristo, Jesucristo. Ese nombre da el mensaje importante que muchos no entendieron y hasta la fecha algunos no entienden, pero se fue revelado por el Espíritu Santo cuando su obra fue completada, cuando ya entregó el Espíritu y cuando salvó en aquella cruz a toda la humanidad, incluyéndote a ti y a mí. Y a través del Espíritu Santo hoy podemos entender esa restauración que tiene que ver con amor. ¿Por qué Jesucristo tuvo que venir personalmente? El mensaje de la Navidad bíblica es que nosotros tenemos que tener un cambio después de conocer a Jesús. Tenemos que cambiar. Muchos reciben a Cristo y siguen igual. Reciben a Cristo y uno tiene la esperanza de que ahí está la semilla y un día va a dar fruto, ¿no? Va a brotar. Pero, hermano, tú me estás oyendo hoy. En ti tiene que haber ese fruto y lo tienes que provocar tú con tu vida, con tus decisiones. Vas a enfrentar decisiones, enfrentas decisiones en cada reunión, en cada invitación de tus amigos que no conocen a Dios a ser como ellos, pero tú tienes que decidir ser como Dios dice que tienes que ser. Y en ti está el dar fruto o seguir una vida mediocre, peor que la que tenías antes. Qué triste, ¿no? Qué feo mensaje estoy dando. Pero esa es la realidad de la Navidad. Despertemos, podemos seguir como antes, pero si tú sabes que algo te hace daño, tienes que quitarlo. Si tú sabes que algo le hace daño a tu esposa, al ser amado, a tu familia, tienes que deshacerte de eso, tienes que cambiar. Tenemos que tomar decisiones para empezar a actuar como Dios dice que tenemos que actuar y que la Navidad se haga realidad en nosotros. Qué bonito venir a la iglesia, cantar, recibir un mensaje y que todos digan que eres cristiano porque viniste el domingo. Pero qué mejor que Dios, que te ve el lunes y el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, sepa que tú eres diferente a los que te invitan a todo eso. Sepa que tú dices no a ciertas cosas porque en ti nació Jesús. Y porque la Navidad bíblica hace que en ti la palabra se haga verbo, en ti la palabra se haga acción, se haga vida, que vivamos como Él vivió,
para resucitar como Él lo hizo. Dice Filipenses capítulo 2 versículo 5 que en nosotros debe haber ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, dice el versículo 6, no tomó el ser igual a Dios como una cosa para quedarse como Dios. ¿Cuántas veces nosotros decimos yo soy tal persona, yo he trabajado y ahora me merezco esto y no tengo por qué sufrir porque yo me lo merezco? Pero dice la palabra de Dios que Él nos puso el ejemplo y siendo Dios y mereciéndose estar en su trono, ordenando, Él vino a servir. Y dice el versículo 7 que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí está la Navidad. Cuando Jesús, siendo Dios, Él no tuvo por qué nacer en un pesebre, ni siquiera en el mejor hospital de la tierra. Bueno, ya lo vimos el jueves, pero Él nació y mostró su humildad. Y dice que estando en la condición de hombre, versículo 8, se humilló a sí mismo. A Él no lo humilló Dios Padre, sino que Él mismo quiso y dio el paso. Y dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿A quién obedeció Jesús? Pues al Padre. Obedeció al corazón de amor que tuvo para venir, molestarse en venir, molestarse en nacer, molestarse en vivir y ser humilde. Por lo cual dice el versículo 9, por esa razón, que Dios te da la oportunidad a ti de hacer vida también en tu vida. Dice, por esa razón Dios también exaltó a Jesús hasta lo sumo. Él se lo merecía, Él era Dios. Pero se lo ganó otra vez. Como que cuando nosotros pasamos por ciertas pruebas, por ciertos retos, por ciertas cosas que no entendemos o no entenderíamos si no estuviera el Espíritu Santo en nosotros, ¿por qué estamos pasando por esas cosas? Dios ahí nos hace pasar para encontrarnos con nosotros mismos y saber de qué estamos hechos. Jesús era Dios. Pero cuando Jesús pasó por esa humillación, se volvió a ganar lo que Él merece. Y demostró, como dice el profeta Goyo en ese dicho, el buen gallo donde quiera canta, ¿verdad? Y demostró Jesús quién era Él, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, pero no porque Él era eso, sino porque Él se lo volvió a ganar. Y entonces ahora somos de Jesús, no solamente porque Él nos creó, no solamente porque Él nos sustenta, pero también porque Él se ganó tu corazón. Porque Él pagó por Él. Y si tú quieres, tú puedes responder a Él. Si no lo has hecho, puedes aceptar a Jesús en tu corazón y cambiar tu vida realmente. Y dice que Él por eso le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que ¿quién? Jesucristo, ahí está el mensaje completo, es el Señor. El Mesías, Dios mismo, vino a salvarte y Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el mensaje de Navidad. Y Dios encarnado en una persona vino para salvarnos, para hacernos volver a Él y para que estemos siempre con Él. Esa es la teología de su nombre, pero en la historia de la Navidad, revelada en Mateo y en Lucas, revelada teológicamente en Juan, podemos encontrar principios de vida preciosos, porque desde el inicio de su vida Jesús empezó a enseñar, aún con su nacimiento, la manera como deben de hacer las cosas, la manera como debe de ser y el camino para alcanzar no solamente el amor de Dios, pero para nosotros también convertirnos en personas de beneficio y de amor para otros. Y uno de los principios está en el punto número 2, que es el principio de autoridad. ¿Cuántas veces has escuchado la expresión de 3 sustantivos o 3 nombres? Jesús, María y José, ¿verdad? Muchos se asustan y dicen Jesús, María y José. Con Jesús tienes, o sea, no necesitas meter a tanta gente. Pero está mal el orden. Funcionalmente era José, María y Jesús. Ese era el orden.
Ese es el orden. Y eso es lo que Dios nos dio para entender que hay un principio de autoridad. Dios le dice a José, Mateo 1:20, acepta a María, no la rechaces. María podía ser apedreada si alguien piensa que estuvo en fornicación o en infidelidad, en adulterio. Pero Dios le dice a José, no te apures, José. No es lo que cualquiera pensaría, sino que es algo que yo estoy haciendo en ustedes. Seguramente que José era un hombre temeroso de Dios que le había dicho, yo soy tuyo y lo que tú quieras hacer en mi vida, yo estoy dispuesto a hacerlo, yo te quiero servir. ¿Cuántas veces le has dicho eso? Cuando se lo digas, Dios lo va a hacer, pero cuando te lo diga, tú lo vas a aceptar. Entonces, Dios se encargó de eso. Y dice el Mateo capítulo 2, versículo 1, y en el versículo 11 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, unos filósofos, unos estudiosos, ¿verdad? ¿Por qué estudiaban las estrellas ellos? Pues porque ellos no eran cristianos, no eran del pueblo de Dios, no eran temerosos de Dios. Así es de que no quiere decir que te vayas a estudiar con la astróloga o a que te lean la mano, ¿verdad? Eso no es así. Pero aún los impíos, aún las personas que no conocen de Dios, honraron a Jesús. Y dice que Dios los usó para que José no batalle mucho. Y dice que al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Dios pagó el parto, pagó el viaje a Belén, dio el sustento para aquellos que pasó algo en sus vidas y ahora tienen que dar el child support. No es del diablo eso, es su obligación. Entonces, le dice a José, toma a María y a Jesús y váyanse a Egipto. Los quiero proteger, pero no le dijo a María. ¿No? Cambia la cosa, lo que nos han enseñado, ¿no? Como que María ahí hacía y deshacía, pero María no es así. María es una mujer de Dios y nosotros creemos que fue una sierva muy favorecida, ¿verdad? Si no te es suficiente con el mensaje, ¿verdad? La próxima semana lo vamos a ver en vivo y a todo color. Y tú vas a ver que María es buena gente. Y le dice a José, toma a María y a Jesús y váyanse. Mateo 2:13 dice, después que partieron los reyes, los reyes, ya la regué. No eran reyes, ¿verdad? Ni eran tres. Ni venía uno en caballo, uno en camello y uno en elefante. Ni era uno negrito. Eso no dice la Biblia, ¿verdad que no? Lo que dice que eran unos magos, ni eran tres. Y dice, después que se fueron los magos, los filósofos, yo le diría como sacerdotes o gente de primer nivel en otros países. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a Jesús. ¿Sí dice así? ¿No? A María. ¿No? A José. Imagínate que se le aparezca a Jesús. Dile a tus papás que se vayan. Y el niño todavía ni sabía hablar. No, o sea, le dice a José, levántate, toma al niño de su madre, huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes va a buscar al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Yo no sé si María le dijo, ¿a dónde vamos, José? Pues no sé, vámonos ya. Súbete al burro. Bueno, no dicen que se fueron. Pero bueno, a José se le dio la orden de volver con su familia. En el versículo 19 dice, capítulo 2, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor se le apareció. ¿A quién? A José, en Egipto. Y le dice, levántate, toma al niño a su madre otra vez y regrésate a la tierra de Israel, porque los que procuraban la muerte del niño, pues ya murieron, ya
ya no están. A María se le dio, sí, la información y se le apareció un ángel, porque imagínate que de repente una mujer esté embarazada y no sepa qué pasó, ¿verdad? Eso también sería terrible. Pero Dios tiene cuidado de todo lo que Él quiere hacer. Y le dice a María, vas a concebir en tu vientre, pero al padre se le preguntaba en aquella época el nombre del niño, ¿verdad? Porque así eran los judíos y así debe de ser. Y deben dar honor o deben reconocer la autoridad. Y reconocían que la autoridad de la familia es papá, mamá y después el hijo mayor y los que siguen. Pero nosotros cambiamos a veces el orden. Y bueno, ellos acostumbraban los hombres a llevar a circuncidar al hijo al lugar donde la iban a circuncidar, que no era precisamente el templo, se usaban sinagogas. Y en esta época solo podría cumplirse todo lo que se iba a hacer a través de José, porque así era lo que debía ser. Y dice Lucas 1:30 que el ángel sí le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y vas a dar a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo porque el Señor Dios le va a dar el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Pero el diablo siempre confunde las cosas que Dios quiere que entendamos. Principios que nos van a bendecir si nosotros los seguimos. Porque hasta Jesús mismo, en su nacimiento, en su vida, en su crecimiento, cumplió ese gobierno, ese principio de autoridad y se sujetó a sus autoridades, se sujetó a sus padres. Y con eso manda un mensaje de bendición a mi vida. Cuando alguien te dice, bueno, espero que como marido nunca le digas a tu mujer, sujétate, ¿verdad? Porque tú tienes que amarla. Ella se va a sujetar sola. Cuando entiende tú que hay que amarla. Pero cuando nosotros lo hacemos, nos sujetamos, si eres mujer a tu marido, si eres hombre a Dios, a las autoridades puestas por Dios. Cuando te sujetas al policía que está ahí, pues no te va a multar, ¿no? Es normal, es de bendición para ti. Pero si tú dices, no, a mí me da igual lo que diga el pastor, yo me paso el rojo, adelante, mucha suerte. Tampoco me voy a obligarte, nadie puede obligarnos a sujetar a nadie, sino que es algo voluntario. María se sujetó a José, José se sujetó a las autoridades políticas y al ir a Belén, estaba cumpliendo una orden de un romano, una autoridad terrible que no era de Dios, pero Dios la puso ahí y cuando Dios la pone ahí, pues ya es de Dios. Y se sujeta y va a Belén y en Belén se sujeta a las autoridades religiosas y lleva al niño a circuncidar y después se sujeta a las autoridades espirituales y haciendo caso al ángel que le estaba haciendo caso a Dios. Y le pone por nombre Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque el que se sujeta a la autoridad va a cumplir el propósito de Dios, será bendecido, porque Dios usa el gobierno teocrático y los principios de autoridad y muestra su gloria a través de tu vida. Cuando tú haces no lo que quieres, pero cambias lo que quieres por lo que debes, entonces Dios se manifiesta en tu vida. Anímate a hacerlo. Nadie lo va a hacer por ti. Pero es lo mejor para ti, para que después no digas, ¿por qué mi hijo salió así? Porque tu hijo va a hacer lo que tú hagas. Le puedes dar 1000 consejos cristianos, principios bíblicos, pero lo que hagas, eso lo va a hacer. Así es de que si tú delante de él dices cosas que no debes decir, tu niño va a empezar a decir eso, ¿no? Y qué ridículo cuando en la escuela te hablen, ¿es usted tal persona? El que va a la iglesia tal, porque su hijo anda diciendo tal cosa y yo lo regañé. Y dice, es que así dice mi papá en la casa. Pero los propósitos de Dios se cumplen no cuando yo platico los principios, sino cuando yo cumplo los principios y entonces se muestra la gloria de Dios. En Lucas 2:4 dice que José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a la ciudad de David que se llama Belén, porque era la casa de la familia de David, para ser empadronado, versículo 5, porque
ahí había sido la orden que fuera cada quien a su lugar. Y entonces él fue hasta donde vivía, en un viaje largo y difícil, y aún más difícil porque su mujer tenía un embarazo ya a punto de terminar, ¿verdad? Y entonces dice que María, su mujer, desposada con él, estaba encinta, y José responsablemente obedece la orden de la ley. María se sujetó a José, los dos fueron a Belén y cumplieron cívicamente, cumplieron la orden política, cumplieron múltiples de profecías que ellos ni siquiera sabían o no entendían que las iban a cumplir, pero todo esto porque el orden estaba correcto. José, María y Jesús. Ese es el orden. Y de esto podemos deducir otro principio que lo puse como el punto número 3 y que es muy importante en esta historia, que es el principio de humildad. Ahí podemos ver cómo Jesús tuvo, a pesar de ser el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Él dejó todo lo que tenía como omnisciencia, omnipresencia, todos los atributos de Dios y se sujetó a un sistema de autoridades que Él había creado. Aún siendo el dueño y creador, Él se sujeta y viene y nace no en la capital del mundo, no nace en la capital de la moda, ni nace en el mejor lugar, en la Roma poderosa, sino que nació en Belén y vivió en Nazaret. Haz de cuenta que, no sé, nació en Flatonia. ¿Ustedes conocen eso? Yo no. Nomás he oído porque paso por ahí. Y se fue a vivir a, no sé, a otro ranchito que está por ahí, ¿verdad? Y entonces no era la capital, no era importante, no era lo más fashion, pero era Betlehem. En hebreo son dos palabras. Bet quiere decir casa y lehem quiere decir pan, quiere decir alimento, quiere decir comida. Belén era la casa de la comida, la casa del pan. Muy pequeña para el mundo. De hecho, dice la palabra de Dios que cuando los astrólogos estos pasaron por donde estaba el rey de esa región, dice, oye, pues tú eres el rey de aquí, ¿dónde estará el rey de los judíos? Que ha nacido, dice, el rey de los judíos, pues soy yo. Pues ¿cómo que el rey de los judíos nació? Si esta no está embarazada, le dice, ha de tener, no sé. Dice, yo creo que se puso a pensar, pues de las otras esposas que no son muy conocidas, que tengo escondidas por ahí, no estará alguien dando a luz y me va a quitar el puesto. Dicen que Herodes a una familia de él mató. Era un terrible, corrupto, una persona terrible. Y dice que convocados los principales sacerdotes, versículo 4 de Mateo 2, Herodes empezó a preguntarle a los escribas del pueblo y a todos los que sabían dónde había de nacer el Cristo. O sea que él empezó por eso les digo, todo esto pasó de noche. Y ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y fíjate bien lo que escribió el profeta. Si estuviera escribiendo alguno del norte de México, a lo mejor diría, tú rancho bicicletero de Belén, ¿verdad? Pero no dice así. Dice, y tú Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Qué era lo que le estaba diciendo? Tú, Belén, aunque seas pequeña, aunque seas insignificante, aunque seas un pueblito, no eres insignificante por una sola razón. ¿Qué era lo que hacía grande a la pequeña ciudad de Belén? Jesús. ¿Y qué tiene que ver Belén con Jesús? Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Jesús dijo, yo soy la respuesta eterna. Yo soy el maná que viene del cielo. Yo soy el pan realmente que te va a dar vida eterna, no una vida que hoy comes pan y mañana te da hambre, ¿verdad? Como quiera, ahorita ya nos vamos a comer, hermanos, no se preocupen. Pero Jesús sí hizo aquel pan de comida eterna que me va a dar vida eterna. Lo que nos da vida
viene del cielo. Lo que nos alimenta realmente es el pan de vida. Era tan importante que naciera en Belén, que esa ciudad fuera realmente importante. Y lo que hacía importante a una ciudad pequeña, que no tenía mucha significancia, era Jesús. De manera que por menos que te sientas, por más que digas yo no soy nadie, por más que digas yo no merezco nada, cuando tienes a Jesús, eres importante. Jesús viene a cambiar tu valor. Jesús viene a cambiar tu vida. Pero tú necesitas querer ese cambio. El más pequeño que sea, cuando tiene el pan que nació en la casa de Dios, en Belén, será grande. Desde que nació en un pesebre, Jesús quiso demostrar eso. Y mostró que la vanidad y la riqueza no es lo que hace grande a un hombre, sino que tenerlo a Él, que en tu vida haya un cambio por Él. Él vivió entre nosotros como ejemplo. El Hijo del Hombre decía a los que le querían seguir: yo no tengo una casa en Westlake. Ustedes tienen varias casas, algunos. Gloria a Dios, qué bueno que tienen mucho. Pero Jesús dijo: no es necesario todo eso. Y qué bueno que lo tengan. Y qué bueno que inviertan bien su dinero. Pero lo importante es tener a Jesús. ¿Tú me quieres seguir?, le dijo alguno. Mira las zorras, cómo tienen un lugar, una guarida, una cueva donde meterse. Mira los pájaros que tienen un nido donde reposar, donde tener sus huevitos y sus hijos próximamente. Qué bonito que Dios nos dé todo eso. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y ese es el ejemplo de Jesús. Aprended de mí, dijo el Señor Jesús. Y es una recomendación que nos da a ti y a mí hoy. Aprende de Él, que es manso y humilde. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, y lo demostró desde que nació en un pesebre hasta que, lavando los pies de sus discípulos, se despide de ellos y les dice: el que quiera ser el mayor tiene que servir a los demás. Porque así es como se expresa el amor de Dios, a través de un darse completamente. Así Dios quiere que tú te des completamente para servirle a Él. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y hasta que murió fue así. El poderoso resultado del principio de la humildad ya lo vimos en Filipenses capítulo 2. Dice que por haber no haber tomado el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que por haberse humillado y vivido en la tierra, venido a nacer en un pesebre, a ser como un hombre cualquiera siendo Dios, y no solamente como un hombre cualquiera, sino sentirse ese rechazo de los suyos, ese rechazo de la sociedad, hasta morir en la cruz. Y por haberse humillado voluntariamente, dice, por eso Dios le dio ese nombre, que es el mensaje precioso, Jesucristo, que vino a salvar al mundo, y que no era cualquier persona, sino era Dios mismo salvándote a ti y a mí, para que estemos siempre con Él. Hasta que murió, desde que nació hasta que murió, podemos ver a Jesús. Y el final nos lo recomienda a nosotros, que haya el mismo sentir en nosotros, porque así Jesús va a levantar con Él, cuando Él venga en gloria, a aquellos que murieron en Él y a los que crean en Él. Número 4, la provisión de Dios está garantizada cuando tú haces eso. Cuando seguimos los principios bíblicos que aprendemos del nacimiento de Jesús y de su vida, entonces nosotros vamos a tener seguro nuestro sustento. Encontramos la provisión de Dios, porque Dios proveyó protección para Jesús, para José, para María, para todos los que entraron en ese plan de Dios. Cuando tú entras en el plan de Dios, no te va a faltar oro, ni incienso, ni mirra, ni nada. Dios te va a dar todo lo que necesitas, y no estoy hablando de prosperidad nada más, sino que es una prosperidad integral, porque cuando estamos en su camino podemos estar seguros de que Él tendrá cuidado de nosotros. Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. La prosperidad está garantizada, pero la prosperidad no es la señal de que te va bien, ni tampoco el que te vaya mal es la señal de que estás en pecado. Porque así juzgamos a veces, ¿no? Había un pastor que predicaba y decía: es que la enfermedad es consecuencia del pecado, y el que se enferma está en pecado. Hasta que se enfermó él y cambió su predicación.
¿verdad? Porque no es así. La verdad es que debemos de esperar en Dios, agradarle, servirle, y Él se encargará de lo demás, de tu provisión, de tu cuidado, porque tú estás cumpliendo el cuidado de Dios. El Salmo 37 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque a veces hay personas que no buscan a Dios, son malos y les va bien. Dice: como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. ¿Qué es lo que nos garantiza el estar bien? Dice: confía en Jehová, haz el bien y habitarás en la tierra y comerás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él va a hacer. Él va a exhibir tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová. Cuando no entendamos, creamos en Dios y esperemos en Él. Dice: no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades, ¿no? Y número 5, Navidad es el mensaje de amor. Es el mensaje más hermoso. Es la expresión de Dios de amor hacia nosotros, de Dios Padre, de Dios Hijo, y hoy de Dios Espíritu Santo, explicándonos qué es lo importante de este mensaje. Es el cumplimiento del mensaje de todas las épocas, dado de muchas maneras. Desde que Adán y Eva pecaron en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios le dijo: la simiente de la mujer es la respuesta. Será quien venga a tener la lucha con la simiente de la serpiente y vencerá a la serpiente, y van a ser para poder arreglar este problema. Isaías 7, 14. El Señor mismo les va a dar esa señal. He aquí la Virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo, que Él va a ser Dios con nosotros. Ese hijo no va a ser cualquier bebé. El amor de Dios es Yeshua Emanuel. Es mi Salvador y Dios conmigo. Dios no mandó un ángel o un personaje poderoso, sino que Él mismo dijo: yo quiero ir por ellos. Yo quiero participar convirtiéndome en carne y sangre. Y se hizo humano para salvarme. Y con ese amor nos va a cuidar. Con ese Dios es amor, esa expresión verdadera. Es el mismo Jesús Emanuel, mi Salvador y Dios. El mensaje es Jesucristo, porque Él es el mismo que va a venir por nosotros, el mismo que vino y nos ganó y murió por nosotros, comprándonos. Es el mismo que no va a mandar a su chofer en una elegante limusina para recoger a su amada iglesia, sino que dice Tesalonicenses en su primera carta, capítulo 4, versículo 16: el Señor mismo, Jesucristo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo van a resucitar primero, y nosotros después, los que vivimos, aún estando vivos, vamos a ser transformados y vamos a ser arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Jesús. Ahí se cumplirá Jesús Emanuel, Dios con nosotros para siempre. Él nació y vivió su vida por mí, y murió también, la dio para salvarme. Que podamos estar siempre juntos. ¿Por qué no empezamos hoy y decidimos responder a ese amor? ¿Por qué no nos ponemos de pie y hacemos una oración y le decimos: Señor Jesús, quiero empezar hoy a vivir siempre contigo. Yo no voy a esperar a morirme. Yo quiero desde ya sentirte, en la mañana despertar y decirte: gracias, Señor, porque estoy contigo. Gracias porque tú prometes estar conmigo, porque hoy vas a hacer grandes cosas. Y recordar tu salvación todos los días. Estar contigo, Señor, es estar en comunión contigo. Y entender, Señor, que no hay más amor, no hay amor más grande que el que tú hayas dado tu vida por nosotros. Desde que naciste, expresaste en Belén, Señor, tu amor.
te diste en sacrificio, en humildad, te sujetaste a autoridades que no tenías por qué hacerlo, desde la familia, el gobierno, la fe de aquellos judíos, pero expresaste en amor y humildad, Señor, ese ejemplo que hoy podemos seguir, Señor, porque en Él, Señor, vamos a encontrar cómo servirte, y en Él vamos a encontrar toda tu provisión para mi bien, toda tu seguridad para mi bien, todo lo que yo necesito para cumplir con lo que me has mandado, Señor. Al final, eso dará la victoria. Eso me dará, Señor, el poder estar contigo. Jesús Emanuel, nuestro Salvador y nuestro Dios con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En este día, Señor, yo bendigo a cada persona que te ama, a cada persona que recibe, Señor, este mensaje, que quiere agradarte, y bendigo su vida en el nombre de Jesús. Te pido que abras puertas, Señor, que estaban cerradas, que abras, Señor, nuevos horizontes para aquellos que están en angustia, que quites toda depresión, que guardes en completa paz, Señor, a los que tú tienes, Señor, en el hueco de tu mano, y los guardas. Y te pido, Señor, que los hagas entender que hay cosas grandes todavía para nosotros, que podamos decir no a la vanidad del mundo, y que podamos, Señor, empezar a vivir en tu preciosa Navidad eterna, Señor Dios, con nosotros. Tú naciste en nuestro corazón y hoy queremos, Señor, gozarlo. En el nombre de Jesús, bendigo esta semana, Señor, y te doy gracias, Señor, por las personas que están aquí, por los que están de viaje, por los que están enfermos. Te pedimos por ellos, Señor, y que tú suplas todo lo que se necesita, que arregles todos los problemas. Entregamos nuestra vida a ti, cambiándola por la tuya, Señor. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Cristo. Y bueno, vamos a despedirnos cantando, y después hay